Es Abadis Núñez, maestrante de Salud Sexual y Reproducción. En la noche de hoy les voy a hablar sobre un tema que es muy árido en estos momentos, el cual nos está impactando en nuestra sociedad, lo que es el abuso sexual. Una mirada hacia la prevención basada en la vulnerabilidad del menor. El maltrato infantil es un problema que ha existido desde siempre dentro de la sociedad colombiana. Por esta razón, se han generado estudios que abordan esta problemática de diferentes disciplinas como las que podemos encontrar la medicina, la psicología, la antropología y el derecho, entre otras. Hay unos mitos en los cuales acerca del abuso infantil, los cuales pues en su momento, como lo tenemos que tener claro, son mitos, entre los cuales podemos encontrar el abuso sexual se reduce a casos excepcionales. Sabemos que no es cierto, que en cualquier trato socioeconómico se puede presentar. El abuso sexual se presenta en familias de escasos recursos en educación. También sabemos que es un error, de que es un mito, porque las mismas estadísticas, los estudios nos han demostrado que personas con altos conocimientos o altas preparaciones académicas pues han demostrado y han tenido ese tipo de comportamiento contra los infantes o menores. Quienes abusan sexualmente de un niño o niña son enfermos mentales o pervertidos, también es un mito completamente. Para nosotros poder abordar y entrar a hablar como tal del tema es bueno tener claro la definición que es un abuso sexual. Infantil es toda situación en que un adulto o adolescente utiliza su interrelación con un menor en relación de sometimiento para obtener una satisfacción sexual en condiciones tales que el niño es sujeto de actos y no está en capacidad de decidir sobre su participación, perdiendo la propiedad sobre su propio cuerpo. Hay unas características comunes que se deben de tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta para identificar un abusador, entre los cuales pues podemos identificar que tienen dificultad para establecer relaciones con personas adultas, muestran una especial predilección por establecer relaciones sexuales con menores y obtienen gratificación sexual a interactuar con ellos, e interactúan con el niño o la niña como si estuvieran en su propia edad, bajan pues hasta su nivel cronológico y tienen un comportamiento que en algún momento pues se los pone como en el mismo nivel o como los pares de los niños de la edad cronológica que en algún momento son las víctimas de estos victimarios. Pudieron haber sido objetos de abusos sexuales en su infancia, fueron objetos de maltrato físicos y emocionales en su infancia, aparentemente tienen una vida sexual activa y satisfactoria con las parejas de su propia edad, pero que en algún momento cuando hay un detonante de una situación que los lleva de pronto a un nivel de estrés superior a los que ellos pueden manejar, pues tienden a tener este tipo de comportamientos violentos o inadecuados contra los menores. Hay unos tipos de abusos sexuales los cuales vamos a identificar o vamos a encontrar lo que es el abuso intrafamiliar y el abuso extrafamiliar. Los abusos intrafamiliar, como lo dice la palabra, son los que suceden o ocurren dentro del núcleo familiar, y estos por lo general están a cargo de personas muy cercanas a los infantes o a los niños, como los padres, los abuelos, los tíos, los primos. Y el abuso extrafamiliar es el que ocurre pues fuera del núcleo familiar, y por lo general son personas cercanas al núcleo familiar los que en algún momento se ganan la confianza pues de los niños o de las niñas. Hay una clasificación de los abusadores, los cuales podemos encontrar que son los regresivos y los obsesivos o pedófilos. Los regresivos se caracterizan por tener una orientación sexual hacia un adulto, pero que están conformados a una experiencia de impotencia en un momento de crisis. Los obsesivos o pedófilos poseen una orientación sexual primitiva hacia los niños, tienen fijación en una etapa infantil de desarrollo sexual y dificultad para crecer asumiendo los riesgos de relaciones sexuales y afectivas con los adultos. Hay unos modelos sobre los agresores sexuales de los niños, los cuales debemos tener en cuenta y es bueno tenerlos claros para poderlos identificarlos, como la congruencia emocional, la excitación sexual, el bloqueo y la desinhibición. Y hay unas distorsiones cognitivas en los agresores sexuales de los niños, los cuales las acaricias sexuales no son en realidad sexo y por ellos no se hace ningún mal. O sea, ellos es como la forma de justificar su actuar, y que en algún momento no van a sentir ellos como tal ese peso en su conciencia por el mal actuar que en algún momento presentan o tienen. Los niños no le dicen debido a que les gusta el sexo. El sexo mejora las relaciones con el niño. La sociedad llegará a reconocer que el sexo con niños es aceptable. Cuando los niños preguntan sobre el sexo, significan que él o ella desean experimentarlo. El sexo práctico es una buena manera de instruir a los niños sobre el sexo. La falta de resistencia física significa que el niño desea el contacto sexual. Como nos podemos dar cuenta, son distorsiones cognitivas que tiene el agresor o el victimario para justificar su mal actuar.
Hay las características del incesto. Los padres que cometen incesto se caracterizan por ser alcohólicos, tener conductas antisociales o personalidad inadecuada. Rara vez se afirma que son psicóticos. En las familias que ocurre el incesto predomina la incomunicación y la indefinición de límites. Son familias disfuncionales. El aislamiento social es una de las características típicas como tal de estas familias. Y hay unas características propias como tal de los progenitores, entre los cuales podemos encontrar que un padre abusador dominante se puede presentar una esposa dominada, una hija adultífica y protectora, un padre abusador sumiso, una esposa dominante, una hija dominada. Hay un padre abusador dominante, una esposa dominante, una hija abusada y utilizada como reguladora de la relación, y hay una madre que no es capaz de asegurar cuidados maternales suficientes y adecuados como tal con los niños. Hay unos componentes internacionales en los actos incestuosos de la intimidad familiar, los cuales vamos a encontrar que es la seducción de la víctima, la interrelación sexual abusiva. El abusador comienza frecuentemente por gestos de exhibicionismo e imposición del secreto. Como nos podemos dar cuenta, son comportamientos que en algún momento se presentan en la parte interna o del agresor que pertenece como tal a la familia, en este caso el padre o un hermano, son los que en algún momento desencadenan o presentan este tipo de actitudes o de comportamientos, los cuales van a llevar a que se identifiquen estas actitudes como unos componentes que van muy relacionados con los actos incestuosos en la intimidad familiar. Hay unas variables que influyen en el daño psicológico del niño en la agresión sexual infantil, entre las cuales podemos encontrar la edad del niño. En la edad del niño, entre más temprano se presente el daño, por decirlo así, o la violación o la agresión sexual en el niño, pues si es a temprana edad, pues se dice que los daños a futuro pues son como menos, en comparación o a diferencia de que se presenten en una edad más avanzada, pues la afectación psicológica va a ser mayor. El tiempo de duración que tiene como tal la afectación o el daño de las relaciones sexuales, pues el tiempo que dura en descubrir, por decirlo así, o ser descubierto esto, pues también va a ser pues el daño cognitivo como tal en el niño, el daño psicológico, la amenaza, las clases de adultos, los grados de actividad y el impacto. Y hay unas características que indican que si un niño ha sido víctima de un abuso sexual infantil, en los cuales podemos encontrar la tristeza, la depresión, comportamientos agresivos, unos aislamientos sociales, disturbios en el sueño, pérdida de apetito, enfermedades estomacales o vómitos sin razón aparente, expresiones sexuales, conocimientos precoces sobre la sexualidad, señales de violencia de su cuerpo como moretones, rasguños, enfermedades venéreas. Y hay unas generalidades para tener en cuenta en el abuso sexual infantil, en las cuales tenemos que tener en cuenta y a la vez enseñarle a nuestros niños, como la mayoría de los niños víctimas de abuso sexual son atacados por alguien que lo conoce o un pariente. Tanto niños como niñas pueden ser abusados sexualmente. La mayoría de los niños pueden ser seducidos, manipulados o amenazados, lo que le impide escapar y detener del abuso. Los niños sienten que no es correcto cuestionar la autoridad de los adultos. Los niños no son de ninguna manera responsables de haber sido abusados. Las responsabilidades del adulto. El acto sexual en el infante ocurre en todas las clases sociales y culturales, debemos de tenerlo siempre en cuenta. La falta de información hace vulnerable como tal a los niños. Hay unas estrategias que son las estrategias primarias, secundarias y terciarias, en los cuales pues nos encaminan o nos enseñan cómo es nuestro actuar o cómo debe ser el actuar con base a las diferentes fases o las diferentes etapas en las que se presenta. Y hay unas medidas preventivas para el abuso sexual, los cuales el niño debe recibir precauciones generales de seguridad en las que se incluye información comprensible sobre el acto sexual que debe evitar, animar al niño a que cuente si alguien lo toca o lo hace sentir mal o incómodo, enseñar al niño a identificar lo bueno y lo malo, las caricias y manoseos, decirle al niño que proteste y no se deje tocar si no le quiere o le molesta, pensar bien con quién se va a dejar el niño, conocer a la persona que lo cuida para evitar o exponer como tal a nuestros niños a este tipo de situación. Buenas noches.